Bienvenidos sean todos y todas a Reservas del Periodismo Dominicano, serie de entrevistas a destacados periodistas de nuestro país. Hace algunas semanas ponderamos la gran capacidad de la periodista Odalis Castillo y mencionábamos su perfil en ocasión de la entrevista que le haría a Percio Maldonado. Hoy nos animamos a verla actuar nuevamente, teniendo ahora como entrevistado a Fausto Rosario, director del periódico digital Acento.com. Fausto es lo que bien podemos llamar un veterano del periodismo nacional. Sus trabajos se publicaron en la revista Gaceta Judicial y en Rumbo, habiendo sido investigador para los periódicos Hoy, El Siglo y El Caribe. Migró del impreso a lo digital y ya en 2004 dirigía el periódico electrónico Clave Digital. En 2011 fundó el diario digital Acento y en 2016 Acento TV. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Digital en 2018, entre otros reconocimientos. Veamos en esta entrega de Reserva del Periodismo Dominicano a Fausto Rosario, entrevistado por Odalis Castillo. Reservas del Periodismo Dominicano. Y en esta entrega tenemos a un periodista que goza del cariño de la sociedad dominicana y se ha ganado todo un respeto. También por ser emprendedor en los medios de comunicación. Fausto Rosario. Buenas, Fausto. Muchas gracias, Odalis. Fausto, viendo la trayectoria suya, nos damos cuenta que su tesis fue sobre las bocinas y que usted siempre ha tenido intención e interés por la comunicación, pero también por ser plural y porque haya como una equidad en la forma de comunicar. Ciertamente, mi tesis de grado para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el título de licenciado en Comunicación Social, yo lo definí muy temprano, era un trabajo sobre las bocinas como forma de comunicación popular en la historia de República Dominicana. En varios momentos hubo la utilización de bocinas como manera de facilitar la comunicación, especialmente en la zona de Sabana de la Mar, que era donde funcionaba la principal bocina que se utilizaba en República Dominicana. Cuando llegaban los cheques para los empleados públicos, por esas bocinas, se anunciaba que ya los cheques habían llegado. Cuando alguien estaba enfermo, ciertamente. Pero yo venía de un estudio, de un trabajo directo con comunidades eclesiales de base. En la zona del Cibao yo había trabajado en Radio Santa María, yo tenía vínculos muy estrechos con sacerdotes y personas con las cuales me vinculé, porque trabajé en Radio Santa María, yo trabajé en Radio Bonao y posteriormente en Radio ABC aquí en Santo Domingo, en donde además de estudiar en la Escuela de Comunicación Social, tenía un fuerte trabajo de entrenamiento y formación de corresponsales populares que eran miembros de las comunidades eclesiales de base. Yo cada semana formaba jóvenes en las tareas periodísticas de hacer una entrevista, redactar una noticia, cómo hacer un reportaje. Todo eso se iba poco a poco diseminando hasta tener una estructura, por cierto, bastante amplia, con Radio ABC, que era la emisora del Arzobispado de Santo Domingo. Y en ese contexto se hizo la tesis para optar por la licenciatura en Comunicación Social. Pero ¿y de dónde surge ese sentimiento de ir a la universidad a estudiar Comunicación Social? De ser periodista, ¿tuvo alguien una inspiración? Fue un debate conmigo mismo y en mi entorno. Realmente mi vocación en primer lugar era estudiar sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente, cuando no pude entrar a la escuela de sociología porque el director de la escuela era mi tío y me dijo: usted aquí tiene que pensarlo primero antes de entrar, antes de yo inscribirlo, piénsalo y vuelve. Y yo me fui hacia la Escuela de Derecho a inscribirme. Cuando iba por la mitad del trayecto entre la Facultad de Ciencias Sociales y la de Derecho, pasé por la rectoría de la UAS y en la zona del comedor universitario, ahí estaba sentado en una mesa el profesor Rafael Núñez Grasals, que me dijo: bachiller, venga acá, venga, vamos a inscribirlo. Y a mí me sonó raro eso, y él me dijo: pero usted ya hizo el colegio universitario, venga, lo vamos a poner aquí en Comunicación Social. Y me inscribió Núñez Grasals. Una trayectoria larga. ¿Cuántos años ya tiene siendo periodista?
Yo creo que yo estoy casi llegando a los 42, 43 años. En la labor periodística, pues desde muy joven yo estuve vinculado con el trabajo periodístico. Y en todo este tiempo, ¿qué le ha quedado de esa experiencia que le haya servido para sí, para usted emprender? O sea, de todo este aprendizaje, en tanto trabajo y todo. Perdí mucho tiempo trabajando como empleado en empresas, debiendo haber creado yo desde el principio mis propios medios. Porque la mayor libertad la tiene uno definiendo lo que es la política informativa y la política editorial de un medio y no aceptando la que otro hace. Yo recuerdo que usted trabajaba en el periódico El Caribe y luego surgió esta idea de clave digital. ¿Cómo fue todo eso para crear una idea innovadora en ese momento? Bueno, a mí me tocó trabajar en SICON como director de producción en SICON, elaborando resúmenes periodísticos. Posteriormente pasé a trabajar a Teleantillas como entrevistador en 1+1 con Juan Bolívar, y luego que Bernardo Vega llegó a la dirección del periódico El Caribe, me invitó para trabajar como periodista en la parte de investigación. Pero le mencionaba El Caribe porque justo después de ahí fue que dio ese gran salto a hacer clave digital. Sí, porque en El Caribe a mí me cancelaron por razones obvias. Ya el director Bernardo Vega se había ido, había entrado un proceso de conflictos muy fuertes, sobre todo por el fraude bancario que ocurrió en el año 2003, y como consecuencia de unos reportajes que nosotros publicamos en El Caribe, siendo Fernando Ferrán el director, a mí me cancelaron. Esa cancelación me llevó a una reflexión, y en esa reflexión no solamente participé yo, sino que también estuvo Juan Bolívar Díaz, quien me concluyó diciéndome muy claramente: a ti nadie te va a dar trabajo en un periódico o en una empresa periodística en República Dominicana. Entonces usted tuvo que crear sus propias... Entonces yo, en primer lugar, lo que hice fue crear un primer medio de comunicación que se llamó Clave Digital, que fue, de alguna manera, el primer periódico digital, nativo digital de República Dominicana, cuando en el país había apenas 40.000 cuentas de internet. ¿Cuándo se puede decir que usted advirtió que era un buen nicho, que hacer clave digital iba a ser como el periodismo del futuro? Porque al mismo tiempo, con el caso de Clave Digital, surgieron 4 propuestas de compra del periódico Clave Digital sin que nosotros estuviésemos vendiendo el periódico. El periódico no estaba en venta, el periódico estaba dando excelentes resultados periodísticos, pésimos resultados económicos, no había publicidad, las agencias publicitarias no pautaban en internet, tampoco teníamos posibilidad de hacer un muro de pago ni de buscar algún modo de retorno de la inversión. Y entonces surgieron varios grupos económicos, entre ellos el Grupo Corripio, el Grupo Punta Cana, el Grupo Abrisa, que dijeron: le queremos comprar. Y nosotros discutimos, dependiendo del tipo de propuestas que nos hacían, y decidimos quedarnos con uno que fue el que nos planteó menos limitaciones para el trabajo periodístico. Y ahí nos quedamos. Eso pasó a convertirse posteriormente en un periódico impreso semanario, con la perspectiva de convertirse en un diario. No se concretó por una serie de factores, y eso nos dio la idea de que al fracasar en ese sentido, podríamos sacar un periódico distinto, propiedad nuestra, sin posibilidad de ser colocado a la venta a nadie, y eso fue Acento. Acento es porque necesitaban esa independencia de no pertenecer a un grupo económico, ¿entendían que eso le daba más libertad para sus trabajos? Acento, como medio de comunicación independiente, propiedad de periodistas, nos permitía a nosotros realizar el trabajo del tipo de periodismo que nosotros queríamos hacer, sin que ningún empresario nos dijera: es por aquí que hay que ir. Esa era. ¿Le sorprendió la acogida tan rápida que tuvo Acento? Hubo personas que nos dijeron: ¿y ustedes van a comenzar de nuevo desde cero? Y nosotros dijimos que sí, que era posible comenzar desde cero. No teníamos recursos para hacerlo, hicimos un préstamo, el préstamo fue de $35,000. La persona que nos prestó el dinero le dijimos: te podemos pagar a futuro, o podemos aceptar que ese préstamo que tú nos hiciste lo convirtamos en acciones. Y al final la persona decidió: no, yo voy a convertir el préstamo en acciones. Y es una de las personas que tiene acciones en Acento.
porque Acento es una empresa con un grupo de accionistas. Los principales accionistas somos los periodistas, pero en donde hay empresarios y hay gente que tiene acciones tipo A o tipo B. Son acciones empresariales y acciones periodísticas. Las acciones periodísticas son las que tienen la posibilidad de decidir la línea editorial y la línea informativa. Y eso no lo negociamos. Vemos que Acento ha acogido mucho lo que es la televisión en línea. Sí. Y que usted está salvando, haciendo un segmento que se llama ¿Y tú qué dices? ¿Por qué usted decidió emprender? O sea, ¿quiere hacer precedentes con esto? ¿De hacer construir momentos históricos, reconstruir momentos históricos? Digamos que el programa que yo hago, Gustavo hace un programa, yo hago otro programa. Los dos en conjunto hacemos un programa que se llama Escarbando, todos los días. En el caso de mi programa yo he ido variando porque ahí se tratan muchos temas. Lo que pasa es que en los últimos meses he tenido que tomar temas históricos contemporáneos sobre los cuales hay muchas verdades ocultas. Y hay gente que está viva, que todavía piensa que los secretos del pasado tienen que mantenerse, cuando eso no es cierto. No es verdad que los secretos de hace 50, 60, 70 años haya que mantenerlos. Y hemos encontrado la posibilidad de que los protagonistas cuenten parte de esa historia contemporánea. Le ha gustado a la gente. Y como le ha gustado, nosotros hemos encontrado la posibilidad de salvar muchas historias. Son historias orales, pero la historia oral ya es parte de una historia que ha ido recuperando el Archivo General de la Nación y que nosotros estamos contribuyendo con el programa que hacemos, revelando datos y situaciones históricas que jamás se habían mencionado. Usted ha estado en diferentes roles, desde el periodista empleado, desde el periodista que ha creado su propio medio con agallas, imponiéndose a las situaciones difíciles, y hoy día usted tiene una función pública. ¿Cómo llega usted a la política? Si es política o si es ya por un servicio público que quiere hacer desde esa posición que tiene hoy día, ¿qué nos diría? Digamos que yo siempre estoy en política porque el trabajo periodístico es político. Y nosotros hemos tenido en Clave Digital, en Acento, en todos los lugares donde hemos estado, en el Caribe cuando trabajaba o en Teleantillas, una labor de criticidad y de continuo cuestionamiento. A mí me ofrecieron la posibilidad de ser miembro del Consejo Directivo de Indotel, estoy en el Consejo, acepté ser miembro del Consejo Directivo de Indotel, no represento políticamente a nadie, represento el interés y la voluntad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Pero si usted se da cuenta, uno de los usuarios más preocupados por el tema de los servicios de comunicaciones hemos sido nosotros. Nosotros hemos sufrido y hemos vivido en carne propia todo lo que ha ocurrido aquí con el surgimiento de nuevos medios y el uso de las telecomunicaciones en general para comunicar el país. Hoy tenemos la preponderancia fundamentalmente de las redes sociales que han de algún modo matado el negocio de la comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido yo creo que desempeñar una función como representante de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones no me lleva a una función política o a una función partidaria. Nosotros ejercemos una labor periodística, seguimos ejerciéndola y la decisión que hemos tomado es no tratar en Acento los temas de telecomunicaciones, ni editorialmente, muy parcialmente puede surgir algo, pero absolutamente institucional. Don Fausto, otro punto es, cuando uno lee Acento, ve que hay opiniones, ustedes son un medio muy plural, dan toda esa apariencia, porque hablan desde abogados, economistas, es un espacio para la opinión, para la pluralidad de opiniones. Entonces queremos saber cómo ustedes se hacen para manejar eso, porque quizás puede haber opiniones que quizás chocan a veces con la línea editorial tal vez de Acento en algún momento. El interés por la diversidad nos ha obligado a tener una cantidad mayor de colaboradores, articulistas, que la mayor parte de los medios dominicanos. En ocasiones tenemos 20, 22, 23 articulistas en un día, cuando en realidad un medio publica 4 o 5 artículos por día. Eso nos
ha obligado a generar un espacio de debate, que es el espacio de opinión, en donde la opinión está separada por completo del trabajo periodístico. Entonces tenemos ahí economistas, abogados, PLDistas, gente de Fuerza del Pueblo, gente más vinculada a sociedad civil, otros del PRM, pero sobre todo hay académicos, fundamentalmente académicos, que han ido identificando acento como el medio del debate. Eso igualmente nos ha llevado a consolidar una parte relacionada con la cultura, la poesía, la literatura, el cuento, que los fines de semana, aparte de que hemos auspiciado y nosotros somos parte de un proyecto, de una revista cultural que se llama Plena Mar, en donde también estamos. Acento al mismo tiempo tiene otros medios vinculados con nosotros que surgieron como iniciativas nuestras, como el caso de Giplos, que es un medio de tecnología. Son modalidades distintas, digamos, de la diversidad y de buscar formas de sostenibilidad para un proyecto periodístico, una empresa periodística como es esta. Tenemos personal profesional calificado, contratado, continuamente estamos incorporando nuevos profesionales y eso pues nos obliga a soportar la presión para el debate, especialmente de las universidades y los abogados, que son los que más presionan para que los temas jurídicos estén como parte del debate público. Continuamente, es un tema que lo notamos, ya no es solamente la cuestión sociológica o política, ya es fundamentalmente el tema jurídico que se impone como debate en la sociedad. Los intelectuales en general se han callado, están en una situación, digamos, de receso, por decirlo así, y es un tema en el que uno se da cuenta, cuando un partido llega al gobierno, sus comentaristas, por ejemplo, nosotros teníamos en Acento, comentaba el sector eléctrico Antonio Almonte, que ahora es el ministro de Energía y Minas, ya no escribe, pero antes era un articulista permanente y así van pasando. A veces compartimos algunos artículos o articulistas, qué sé yo, Eduardo Jorge Prat, por ejemplo, que escribe en el diario Hoy, el mismo día viernes, y escribe aquí en Acento. Pero le dan ustedes o Marisol Vicens, que escribe en el Caribe. Sí, es que nosotros no intervenimos en los temas, ni en los conceptos. Sí procuramos que los temas de debate no sean temas de ataques personales o de denigración o defensa de intereses particulares, específicos, personales, eso nosotros lo rechazamos. Pero el debate lo auspiciamos y decimos que siempre con respeto todo es posible decirlo. En el buen periodismo todo es posible decirlo. Lo que hay que buscar la manera de decirlo, adecuada. ¿Cómo ve usted el futuro del periodismo con todo esto de la inteligencia artificial? ¿Usa Acento la inteligencia artificial? Estamos utilizando la inteligencia artificial. Nosotros incluso estamos desarrollando en este momento un proyecto de innovación, tanto en la parte de diseño como en la innovación, en la incorporación de nuevos contenidos. Es un proceso de discusión, de debate en el que estamos integrando cada vez más las redes sociales dentro del periódico, y estos elementos nos obligan a estar al día. Yo creo que nosotros somos uno de los medios que mayor actualización hace en términos de tecnología. Recientemente recibimos un reconocimiento por parte de INTEC y la Embajada de los Estados Unidos como el medio más innovador en República Dominicana, y ese es un compromiso que tenemos porque sabemos que las nuevas tecnologías, sabemos que las innovaciones, sabemos que la inteligencia artificial es parte de el propio desarrollo y de la diversificación. Desde hace tiempo se está trabajando periodismo con inteligencia artificial. Algunas carreras como el derecho, la medicina, están impactadas muy fuertemente por la inteligencia artificial. Por tanto, no podemos nosotros descuidarnos con ella. Una cosa, hemos hablado ya en esta entrevista de la popularidad de los medios digitales, pero no han desaparecido, como se decía, los medios tradicionales. Pero están desapareciendo algunos medios. ¿Cree usted que seguirá la convergencia entre ambos, se mantendrá, o cómo ve usted ese futuro de los medios tradicionales? Me preocupa mucho porque todos los informes que hemos tenido
en los últimos 2 años indican muy claramente el declive absoluto de la empresa periodística tradicional, fundamentalmente el periodismo impreso. Las nuevas generaciones igualmente ya rechazan el periodismo impreso. El periodismo impreso no se ha innovado en el sentido de ser más explicativo y más profundo. Si repite las informaciones como ya se han divulgado, pues no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, es un consumo de papel innecesario. Y yo creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es que los medios puedan mantenerse, porque de esto depende la democracia y depende el sistema democrático. Y hay muchas formas de negocio ahora con los medios, en el sentido ese es el grave de la problema. cooperación de los mismos lectores también. El modelo de negocio es el gran problema que no se encuentra. No hay manera de encontrar un modelo de negocio que implique sostenibilidad. Normalmente lo que hemos tenido en los últimos años es que las empresas periodísticas tradicionales con el papel mantuvieron el digital. Ya eso cambió. Uno de los periódicos más emblemáticos en términos de transformación y de integración es el New York Times. Y el New York Times ya, su periódico digital, sostiene al periódico impreso. Cuando digo sostiene me refiero a que los ingresos de la empresa son mayores por la vía digital, tanto por suscripción como por publicidad, que los ingresos que tiene la parte impresa del periódico. Igual hay otros medios en el mundo que están trabajando, pero el tiempo de vida de los periódicos impresos está ya pautado. Yo creo que se pensaba que en República Dominicana, había visto un estudio, indicaba que en el año 2039, pero parece que eso se ha acelerado y va a ser antes. ¿Cuál será su legado, don Fausto, a las nuevas generaciones de periodistas? La relevancia y mantenimiento del periodismo digital, yo creo que son aspectos importantes. Yo creo que esta sigue siendo, seguirá siendo, con inteligencia artificial, con redes sociales incluidas. El periodismo digital yo creo que es la manera de la sostenibilidad de las empresas periodísticas. Hay muchos modelos que están en juego en este momento y hay muchas maneras de sostenerlos, con donaciones, con fundaciones sin fines de lucro, con conferencias, con talleres, con entrenamientos, con publicidad, otras sin publicidad. Mediapart es un proyecto francés extraordinario que se sostiene exclusivamente por suscripción y que ha ido trazando las pautas de las investigaciones periodísticas en Francia por encima de Le Monde, por encima de Liberación, por encima de cualquier otro gran medio de comunicación a la antigua. Y entonces me parece que en República Dominicana me da un poco de temor decirlo, digo temor, preocupación, pero el gran perdedor es el gran propietario de medios impresos en República Dominicana. Don Fausto, usted pasó por un momento muy difícil. Todos leímos en la prensa en 2010 que murió un médico, fue asesinado y que era usted era el objetivo. ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue el impacto para su familia con una situación como esa, donde estaba corriendo peligro su vida? Sí. ¿Cómo un jefe de la Policía Nacional podría tener la condición de atentar contra un ciudadano que está ejerciendo una profesión y buscando la verdad de los acontecimientos? Obviamente es trasladar al Estado la intención criminal y dolosa. Y el mayor impacto que yo pude tener con mi familia, por supuesto, fue el encontrar que el atentado fue un hecho que terminó con la vida de un profesional y al mismo tiempo intentó asesinar a otro profesional, provenía de las mismas fuentes del Estado. Me preocupó también que cuando nos reunimos con el presidente de la República eso no le impactó, ni le sorprendió. Y esa situación quedó de algún modo resuelta porque en la reunión con el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, él pidió que los periodistas que fuimos acompañándome en la reunión con él, Jean-Michel Carroix, Fernando Hasbún, Juan Bolívar Díaz y yo fuimos los convidados a esa reunión. Él pidió que no dijéramos nada, que él iba a resolver ese asunto. Y cuando se llamó al general jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, él le dijo: yo quiero que usted sea la persona que se encargue de la protección y la seguridad
del periodista Fausto Rosario, que es mi amigo y a quien usted conoce. Yo me había reunido ya en 2 ocasiones anteriores con Guzmán Fermín. No le dijimos nada en ese momento, pero al salir de la reunión, que Guzmán Fermín me dice a mí que él quiere que yo me vaya con él en el vehículo a las 12 de la medianoche, yo le digo, no, imposible, yo me voy con quienes yo vine. Además de que nosotros le acabamos de decir al presidente que fue usted el que ejecutó el atentado en mi contra. ¿Qué jugada pudo haber ahí? Porque en el sentido de que asignar a la misma persona de la que usted está sospechando que está detrás de todo eso, ¿cómo se sentía también? ¿Cómo se sintió usted en ese momento? El uso de las instituciones oficiales de manera denigrante y desproporcionada, abuso de poder. Los periodistas continuamente estamos expuestos a eso ya, de la muerte de Orlando Martínez, la muerte de Luis Reyes Acosta, la muerte de Guido Gil, la muerte de Gregorio García Castro. Fueron asesinatos vulgares. Y esos asesinatos se mantuvieron durante un tiempo en una época en la que la intolerancia política era un factor determinante. ¿Nunca se llegó a ningún punto con ese tema? No, porque la Procuraduría General de la República, el procurador era Radamés Jiménez, fue la persona responsable de investigar eso y él no lo hizo. Bolívar Sánchez tampoco hizo la investigación, todo lo que ellos querían era saber cómo yo obtuve la información que publicamos vinculando al jefe de la policía con el narcotraficante dueño de Atiemar, Arturo del Tiempo Márquez. Muchas gracias, don Fausto. De veras que este testimonio va a ser de gran valor para las nuevas generaciones del periodismo. Hasta aquí, Reservas del Periodismo Dominicano.